La vida de los justos está en manos de Dios y no nos tocará el tormento. La gente insensata pensaba que moría. La gente pensaba que cumplían una pena, pero ellos esperaban de lleno como sacrificio de holocausto. A la hora de la cuenta resplandecerán, los fieles a su amor seguirán a su lado, porque quiere a su Señor en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Exaltemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de... Lectura de la primera carta del Señor niños amedrentes. Glorificad en vuestros corazones a Cristo Señor, y estad siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo lo que os la pidiere, pero con mansedumbre y respeto y en buena conciencia, para que en aquello mismo que sois calumniados queden confundidos los que denigran vuestra buena conducta en Cristo. Hem escoltat molt abans en l'Antic Testament, en el llibre de Sabiesa. Hem escoltat com ja es parlava d'eixe no tindre fort i que el torment no serà per a ells més que un. Resulta que el que han fet ha sigut afavorir la fama d'este home. No vull entretindre'm en el martiri de Sant Sebastià perquè sé que tots el coneguem, però l'important és anar descobrint que el que a vegades als ulls dels homes apareix com una cosa, als ulls de Déu apareix com una altra. El que aparentment ha sigut el triomf d'aquell emperador que va acabar en la vida de Sebastià pot fer algo d'aquesta veritat. Perquè a vegades defendem unes postures que són les nostres i la nostra defensa es pot convertir en un fanatisme. Tant per una part com per una altra hem de fugir de pensar que la raó la porta lloc durant la morena hem estat veient i que ens dona forces. Una altra cosa és que nosaltres el deixem a perseverança. La perseverança és saber anar descobrint el poder ple
i la saviesa que ve en els anys. Les situacions d'ara no són les d'entonces, però la seva debilitat i la seva fortalesa sí que poden ser les nostres. Per pis d'altres. I ha sigut plantar cara a l'emperador per a poder compartir debilitats i forces. No podem despreciar ningú, no podem despreciar l'opinió de ningú, però també és important caminar junts. És important constructiva, és molt més millor que la educació. Fugir. I els laicos tenim molt que veure i molt que fer i molt que dir com i què és el que la nostra comunitat necessita i junts ens anirà a mostrar on està aquesta defensa. Com diu també Sant Pere, perdre temps de coses que no són importants i que no van a construir, perdem forces i no val la pena. Por la Iglesia, por cada uno de los cristianos, por el Papa y los obispos, para que con su testimonio llenen de esperanza y de gozo a todo el pueblo cristiano. Por nuestros gobernantes, por la corporación municipal, para que gobiernen nuestro pueblo con los principios de la justicia. Por las vocaciones del sacerdocio del Señor. Pidamos de manera especial por todos los chavales de San Sebastián, por sus familias, por todos los que a lo largo del año preparan esta fiesta tan esperada, para que esta devoción llene sus corazones y nos haga vivir a todos intensamente su fiesta. Roguemos al Señor.
Santifica, Señor, con la eficacia de tu bendición, estos dones que por tu gracia te con vosotros. Levantemos el corazón, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil. de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración. Los pastores que cuidan de tu pueblo llevan su perfección por la caridad. Amor y misericordia, admite su potestad A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Amen.
como hijos de Dios. Que nuestros hogares sean verdaderas iglesias domésticas, especialmente la verdad, la justicia y el amor. Intercede por nuestra Iglesia, para que bajo la protección de María, la Virgen del Rosario, nuestra Madre, nos lleve siempre a Cristo. sufragi dels difunts de la família Blai Cervera, el sufragi també